¿Te imaginas que, detrás de una pequeña granja lechera tranquila, debajo de los suaves campos verdes y las caras sonrientes, hubo un secreto tan oscuro que le costó a alguien su vida? Cuando Mildred Stokes fue encontrada muerta dentro de una batidora de mantequilla, todos lo llamaron un accidente trágico, pero yo sabía que fue asesinato. Hoy, te voy a contar la historia escalofriante de un asesino que usó la leche y la crema como una máscara, mucho más siniestra. Una historia que resonó con un grito. El primer aliento del otoño se desplazó suavemente a través de El Morolo, no con la audacia de un viento, sino con la sutileza de algo antiguo, un susurro tan débil, que casi podría confundirse con la imaginación. Se movía como un recuerdo olvidado, rizando entre los setos y sobre piedras cubiertas de musgo, cepillando ventanas cerradas y deslizándose a través de las grietas de puertas envejecidas por el tiempo. Era el tipo de mañana que inquietaba los sentidos, no por lo que mostraba, sino por lo que retenía. En el borde de un jardín descolorido, enredado con flores tardías e hiedra arrastrada, la señorita Sarah Elwood se mantuvo inmóvil. Sostenía las tijeras de podar con una mano enguantada. Su aliento se condensaba en el aire cuando una franja de extraña luz cayó sobre su porche desgastado. Las sombras se aferraban más de lo habitual, reacias a ceder ante el sol naciente. Una capa delgada de niebla se aferraba a la tierra, velando el mundo en un silencio expectante. Algo en la calidad del día, aún demasiado silencioso, demasiado contenido, atrapó los bordes de su mente. Era como si el pueblo en sí estuviera esperando. ¿Por qué? Ella no podía decirlo. Detrás de ella, las rosas florecían desafiantes. Sus pétalos enrojecidos de color parecían sin embargo apagados bajo el cielo pálido y plateado, como si la naturaleza misma sintiera una presencia invisible, presionando hacia adentro. Desde su puerta de jardín, Sarah tenía una visión clara del sinuoso camino que tejía a través del hueco como una cinta de sombra, desapareciendo entre los árboles distantes, donde los olmos se volvían espesos y atrevidos contra la vista. Esa mañana, fue a través de este paisaje medio dormido que comenzó a notarlo. Algo no iba bien en el ritmo del día. Los carros sacudían sobre los adoquines con una prisa indebida. Los caballos asustados y espumosos mantenían las orejas tensas como si escucharan algo que sus amos no podían oír. Las mujeres del mercado, normalmente parlanchinas, hablaban en frases rotas y silenciosas. Sus miradas se movían nerviosamente sobre los hombros. Incluso los niños estaban callados, su risa amortiguada por el peso de algo tácito. La feria de la cosecha, a unas semanas de distancia, debería haber sido el foco de una charla alegre, pero en su lugar, el aire estaba a punto de estallar con una extraña tensión, como una alegría forzada enmascarando una habitación llena de secretos. La inquietud de Sarah se profundizó cuando la vio. Eliza Thorhill, la lechera de Bramblewick Farm, una vez conocida por su risa bulliciosa y su manera fácil, ahora caminaba por el carril como un fantasma a plena luz del día. Apretaba su canasta de mercado con tanta fuerza que los nudillos se le marcaban blancos sobre la piel, su cabeza inclinada, sus ojos una vez brillantes, clavados en el camino de tierra como si tuviera miedo de mirar hacia arriba. Había desaparecido la ligereza en su paso, el hábito de saludar a los vecinos, de acariciar al gato del panadero. Pasó como si el mundo hubiese desaparecido a su alrededor, o peor aún, se hubiese vuelto contra ella. Había algo hueco en su andar, algo roto debajo de la superficie, y eso enfrió a Sarah más que el aire helado. Sarah había conocido a Eliza durante años, desde que llegó de Nordm, una chica de ojos brillantes, con mejillas rosadas y cuentos de niebla marina y páramos desolados. Había venido a trabajar para el viejo señor Thorhill, un hombre rígido con la espalda torcida,
y una esposa que rara vez salía de la casa, y aún más rara vez hablaba. La casa de los Thornhill siempre había llevado susurros, de luces extrañas, silencios largos, penas inexplicables, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Cuando los ancianos Thornhill murieron con apenas semanas de diferencia, el pueblo hizo lo que siempre hacía, enterró a sus muertos, murmuró oraciones, y siguió adelante, pero Eliza permaneció, y algo de aquel silencio pareció filtrarse en ella. Ahora al verla moverse como una mujer atada por hilos invisibles, Sara sintió una inquietud helada florecer en su pecho. No era tristeza lo que vio en el rostro de Eliza, era miedo, un miedo profundo, crudo, que se aferraba a ella como una segunda piel, miedo a ser vista, o este miedo a ser recordada. Los dedos de Sara se cerraron con fuerza alrededor de las tijeras. Se dijo a sí misma que no era nada, que tal vez Eliza estaba simplemente cansada, enferma, o abatida por el dolor. Pero la mentira sonó hueca, la inquietud como hiedra, comenzaba a arrastrarse en los rincones de sus pensamientos, tranquila e invasiva. A media mañana, cuando la campana de la iglesia resonó con una nota lenta y solitaria a través del hueco, Sara dejó sus herramientas, se envolvió el chal con más firmeza, y caminó con pasos decididos hacia la vicaría. Las hojas bajo sus botas crujían, sus colores ya desvaídos, quebradizos, aunque podía jurar que no habían estado allí el día anterior. El sendero se torcía a través del corazón del pueblo, y con cada paso, el silencio se volvía más denso, no un silencio pacífico, sino expectante, como si hasta los árboles escucharan. En la vicaría, el reverendo Arthur Mallory abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Su rostro normalmente plácido, estaba surcado de preocupación. Era un alma gentil, más apto para leer las escrituras a la luz de las velas que para enfrentar las extrañas corrientes de su rebaño. Señorita Elwood, saludó, con alivio evidente en la voz aunque sus ojos delataban otra cosa, una ansiedad que no sabía nombrar. Siempre vienes cuando es necesario. Hay algo que debo decirte. La condujo al interior mirando una vez más por encima del hombro antes de cerrar la puerta. Dentro el aire estaba cálido, perfumado débilmente con cera y papel viejo, pero incluso allí colgaba una extraña pesadez. El vicario se hundió en su silla con un suspiro, entrelazó las manos, y habló. Eliza Thornhill vino a verme ayer. Pidió un nuevo libro de oraciones. Sara frunció el ceño. Eliza, pero, ella no ha puesto un pie en esta iglesia desde que fallecieron los Thornhill. El reverendo Mallory asintió lentamente. Exactamente, por eso me sorprendió. Fue insistente, dijo que lo necesitaba antes del anochecer. No explicó por qué, le pregunté, suavemente, pero la forma en que me miró, hizo una pausa. No era dolor, no era culpa, era miedo, un miedo profundo y tembloroso. Se detuvo de nuevo sin estar seguro de continuar. Parecía como si se estuviera preparando para algo, algo que no podía decir en voz alta. El silencio que siguió fue largo y pesado. Afuera el viento se levantó de repente sacudiendo los postigos de la ventana, y revolviendo las vides moribundas que se aferraban a las paredes de la capilla. Y en ese sonido, en ese momento de quietud sin aliento, Sara lo entendió con certeza hasta los huesos. Esto no era solo el cambio de una estación. No, este no era el paso del tiempo ordinario. Algo se había despertado en Elmore Hollow, algo enterrado hace mucho, bajo la tierra, bajo el silencio, bajo las mentiras. Había esperado allí, paciente, intacto, escuchando mientras pasaban los años, y ahora, había regresado, no con furia, sino con un propósito, mirando, eligiendo, y los primeros en sentir que algo se avecinaba, fueron aquellos que recordaban las historias demasiado viejas para ser escritas, y demasiado peligrosas para hablar en voz alta. La niebla rodó antes de la primera luz, no en rizos lentos,
sino en franjas densas y sofocantes, que devoraron cada seto, chimenea y adoquín de Downswell Hollow. La aldea quedó sumida en una penumbra tan pesada que se sentía antinatural, casi sintiente, como si la niebla misma estuviera observando. La señorita Cora Bellamy, una mujer con huesos mayores que la mayoría de la parroquia, pero con una mente lo suficientemente afilada como para atravesar cualquier pretensión, se paró ante su ventana, visgada de heladas, una mano flotando sobre su té mientras miraba la calle, donde no se movían las sombras, y ningún pájaro se atrevía a cantar. Algo estaba mal, no era solo el silencio, era su calidad, como una habitación que acababa de ser desocupada por algo impío. Entonces lo vio, Isobel Hargrove, la sobrina del maestro de escuela, descalza y corriendo completamente inclinada por el carril empapado, su camisón húmedo, y su rostro congelado en una máscara de horror silencioso, como si aquello que la arrastró al amanecer, le hubiera robado la voz en el camino. En ese mismo momento, un solo peaje de la campana de la capilla rompió el silencio. No fue la cría rítmica de la adoración, sino un ruido terrible, hueco, que envió un estremecimiento por la columna vertebral del pueblo. Los vecinos sin palabras y con los labios apretados, salieron de sus puertas y jardines, unidos como archivadores de hierro a un imán de temor, y siguieron el creciente murmullo hacia el extremo este del pueblo, donde la capilla de San Olwen se encorvaba bajo los olmos. La señorita Bellamy se unió a la reunión, cada paso a través de la hierba de rocío resonaba con la pesadez de la intuición. Cuando llegó a la puerta de hierro, el reverendo Pomeroy ya estaba allí, sacudido, junto al agente Brigg, quien, a pesar de su bravuconería habitual, parecía un hombre que había visto algo que lo desvelaría por muchas noches. Y entonces, vinieron los susurros. Harriet Dove la había encontrado, mientras entregaba ungüentos a la sacristía, un frotis de sangre en la base de piedra de la fuente, la puerta de la capilla entreabierta, y Little Mildred Poole, la hija del maestro de estación desaparecido, acurrucada debajo del altar, en una postura de misteriosa reverencia, sus manos dobladas como si orara, pero con los ojos abiertos, vidriosos y vacíos, tan vacíos. Había estado desaparecida 3 días. Se suponía que era una fugitiva, pero ahora, esa idea parecía casi consuelo comparado con lo que realmente había sucedido. Y lo que enfrió a Cora hasta los huesos no fue solo la muerte, fue la fecha 23 de septiembre, exactamente 7 años, esa misma mañana, desde que los gemelos Thornley se habían desvanecido durante los preparativos de la cosecha. Su última ubicación conocida, marcada solamente por 2 pequeñas huellas de manos en la ventana empañada de esa misma capilla. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, sus nombres apenas se pronunciaban. Y ahora, de nuevo, un niño, solo, encontrado en el altar, el mismo día en que regresó la niebla. Pero había algo más, algo que nadie más notó. Elías Kent, el antiguo mozo de estación, encorvado en silencio contra el muro de piedra, su rostro pálido, y sus ojos, no en el cuerpo, sino en el campanario. Sus labios se movían como si recitaran algo memorizado hace mucho tiempo. Cora lo observó, con una certeza creciente, él sabía más de lo que jamás diría en voz alta, porque él estuvo allí, la noche en que desaparecieron los chicos Thornley. Y entonces, juró al vicario que nadie sabría lo que estaba enterrado bajo el piso de la capilla. A medida que los murmullos crecían, y el automóvil del médico se detenía, la señorita Bellamy volvió a las sombras. Su corazón no latía por el miedo, sino por una sombría preparación. Esto no era solo dolor, era un cálculo. Y esta vez, lo que había sido encerrado tras el silencio y el ritual, había encontrado su salida. Algo regresaba, lento y seguro, saliendo con la niebla y la caída de las hojas. Y el pueblo, lo admitieran o no, siempre supo que esta temporada volvería. Desde su punto de vista, cerca del antiguo invernadero,
donde la hiedra se aferraba como dedos esqueléticos a los paneles destrozados, la señorita Eliza Torney se asomó a través del huerto helado hasta donde un nudo suelto de aldeanos comenzaba a reunirse, en silencio, frente al molino de Suso. La palabra se había extendido rápidamente, por los estrechos carriles de Brambleford Hollow. Martha Ellery, la tranquila solterona que vivía sola en la cabaña amarilla cerca de la vicaría, había sido encontrada al amanecer, sin vida, y retorcida ante la base del silo de grano, sus brazos, estirados antinaturalmente por encima de la cabeza, como si hubiera alcanzado la salvación, o resistido a algo que pasó sobre ella. El asunto más terrible, murmuró el doctor Habersham, su voz apretada con incomodidad mientras atravesaba la puerta rota, sus botas bien pulidas crujiendo sobre la escarcha y el grano astillado. Parece que sufrió una caída, aunque, ¿cómo llegó a estar allí? Se detuvo, mirando hacia la escalera oxidada, precariamente aferrada al silo, sus peldaños musgosos y resbaladizos. La señorita Torney, su corazón pesado y sus instintos afilados como nunca, recordó que, tan solo 2 días antes, había observado a Marta en el tendero, mirando sobre su hombro con tal ansiedad, que le resultó profundamente preocupante. El hecho de que ahora conociera un final tan violento y solitario, no parecía accidente del destino, sino el sombrío cumplimiento de un temor largo y oculto. La señora Larch, que llegó tan rápido como era persistente su chisme, susurró con labios pálidos, pero si ella nunca se acercaba al molino, lo temía, siempre decía que el lugar tenía voces. El agente Ridley, ya pálido bajo su gorra, se acercó con autoridad forzada. Por favor, ninguno de ustedes debe acercarse al silo. Pero Eliza, que jamás se distraía por formalidades, ya había notado varias cosas que tiraban de su intuición entrenada, huellas de botas, más grandes de lo que Marta podría haber dejado, rodeaban la base del silo, y una mancha peculiar, de lo que parecía aceite carmesí, a lo largo de uno de los peldaños inferiores de la escalera. Lo más inquietante de todo, una extraña decoloración debajo de las uñas de Marta, una mancha amarillenta que le recordó a Eliza, al azufre, un detalle que el doctor Habersham descartó demasiado rápido, con un apresurado veredicto de accidente trágico. La llegada del inspector Fenwick añadió un aire de finalidad severa al ambiente. Un hombre brusco e impaciente encuestó la escena con un desapego practicado y murmuró: una caída desafortunada sin duda, vieja estructura como esta, nada extraño por su fracaso, pero la señorita Torney, muy quieta entre las zarzas escarchadas, sintió que una certeza fría se asentaba en su pecho. El molino, latente durante años, no mostraba signos de colapso reciente. La escalera, aunque oxidada, no se había roto, y Martha Ellery, metódica y cautelosa, jamás habría subido a ese silo a plena luz del día, y mucho menos de noche, sin una razón, y ahora, corrían rumores, menores sí, pero insistentes. Luces extrañas cerca del molino, vistas al anochecer durante 3 noches seguidas. Un zumbido bajo, como un canto, escuchado por los niños que pasaban camino a casa desde la escuela. Los aldeanos, pesados con una inquietud espesa, comenzaron a retirarse hacia sus hogares. Murmuraban oraciones y cuentos medio olvidados, de lo que, una vez, se había perturbado, debajo de la fábrica, pero Eliza permaneció su mirada fijada en la vieja meteoratura, que ahora giraba furiosamente a pesar del aire fijo. Algo se había despertado en Brambleford Hollow, algo enterrado en el silencio y la superstición, y ahora había tomado a Marta. Mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles del huerto, lanzando el patio con sombras largas y de araña, Eliza Thornhill supo con sombría certeza: esto no fue un accidente, y lo que había comenzado, acababa de comenzar. Para cuando el sol comenzó a caer detrás de los setos de Eldergate,
La trágica historia del inoportuno final de Clara Weston se había deslizado por el pueblo de Briar Hollow como el viento entre hojas secas, deslizante, afilado, e imposible de ignorar. En todas partes donde iba la señorita Lillian Hargrove, desde los silenciosos y breves saludos hasta los bancos de la iglesia parroquial cubierta de hiedra, se murmuraban los fragmentos del evento, aferrándose a las conversaciones como rebabas a la lana. Clara, la joven reservada, pero de buen corazón que trabajaba en la vieja botica de Thornbridge, había sido hallada sin vida junto al antiguo pozo detrás de la cabaña de su familia, una ubicación inquietante, que evocaba historias medio olvidadas de maldiciones susurradas y desapariciones inexplicables de generaciones pasadas. Lillian siempre había creído que, en las comunidades pequeñas, las reacciones a la tragedia revelaban mucho más sobre los vivos que sobre los muertos. Por eso esa mañana se encontraba en la cooperativa de la aldea, fingiendo clasificar almanaques de jardinería, mientras escuchaba a la señora Fenwick y a la señorita Crayle discutir el misterio con una urgencia sin aliento. Ella había estado extraña últimamente, confió la señora Fenwick en un susurro de medio espalda, siempre mirando por encima del hombro, saltando con el golpe del cartero, y luego esos sobres sellados, escritura idéntica, sin dirección de regreso. La señorita Crayle se inclinó hacia adelante, sus dedos apretando con fuerza el mango de su canasta, y las extrañas hierbas sobre las que preguntó. Nightshade, por favor, dijo que era para un ensayo, pero ¿quién escribe ensayos en medio de la noche, con velas encendidas y cortinas corridas? Lillian, con sus facciones compuestas en una neutralidad educada, memorizó cada palabra mientras continuaba su ruta tranquila por el pueblo. Su siguiente parada fue la cabaña de los Weston, con un pequeño ramo de lirios en sus manos enguantadas. La puerta fue abierta por Julian, el hermano mayor de Clara, un hombre cuyos cabellos en las sienes y atuendo meticuloso hablaban de una vida de restricciones y cargas tácitas. La condujo a una sala que olía débilmente a lavanda, y a un dolor antiguo. La simetría del espacio solo se rompía por una taza de té aún en el alféizar de la ventana. El último de Clara, intacta. Estábamos planeando unas vacaciones, murmuró Julian, con una voz agrietada por un dolor demasiado ordenado para ser fresco. Ella había hablado de dejar el Hollow, de comenzar de nuevo, y sin embargo, cayó su mirada cayendo al suelo, donde un hilo suelto de la alfombra parecía haber sido arrancado por dedos nerviosos. Los ojos agudos de Lillian también notaron otras cosas. Un cajón ligeramente abierto, su contenido perturbado con demasiado cuidado, un aroma débil y enfermizo, por debajo de la lavanda, que sugería tinturas que ningún boticario de buena reputación ofrecería. Su corazón latía más rápido, pero su expresión seguía suave. Al marcharse, la mano de Julian permaneció un momento demasiado largo en el pomo de la puerta, y sus ojos se desviaron hacia el pozo, donde un cuervo se posaba ahora, en solemne quietud. Sí, había dolor en Briar Hollow, pero la tristeza por sí sola no explicaba las miradas de insomnio, las cartas codificadas, o los rasguños en la muñeca de Clara, descritos por el agente como nacidos en Bramble, aunque no crecieran zarzas a menos de 20 metros del pozo. Lillian Hargrove, cuyos instintos no le habían fallado en 37 años de vida en la aldea, caminó de regreso a casa con una certeza que crecía como tormentas detrás de sus costillas. La muerte de Clara no fue un accidente, y lo que el pueblo percibía como aguas tranquilas bajo la superficie del duelo, escondía corrientes mucho más oscuras. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las hojas menguantes de septiembre, proyectando patrones moteados sobre los adoquines gastados de Steinhensley, un pueblo que hasta hace poco existía en una quietud sin historia, pero ahora, algo había cambiado en el aire mismo. El silencio habitual tenía otro peso, como si llevara un secreto. Una mujer había muerto, no cualquier mujer, sino Vera Langley, reservada, privada, inquebrantable.
Su cuerpo sin vida apareció en el estanque superficial, bordeado de juncos, detrás de su casa. Los aldeanos susurraban sus teorías en tonos bajos, sobre sus setos y mostradores de tiendas. Solía caminar sola por allí, decían algunos. Últimamente estaba callada, retraída. Pero nadie podía explicar por qué Vera fue al estanque, ni cómo terminó en él. Podría haberse considerado una tragedia desafortunada, una mujer tal vez vencida por la melancolía, pero entonces llegaron las cartas, sin dirección de remitente, sin firma, solo breves notas anónimas, escritas con una mano irregular y ansiosa. Si se revela lo que viste, todo se vendrá abajo. Halladas ocultas en un joyero, escondido en el fondo de un baúl de lino, demasiado lejos para que un visitante las encontrara por azar. Desde ese momento, la muerte de Vera se transformó de un accidente en un enigma. Fue entonces cuando la señorita Elowen Hartley lo comprendió. Maestra de escuela retirada, considerada por los más jóvenes poco más que una reliquia envejecida, todavía poseía una mente afilada como escarcha, y una paciencia perfeccionada por décadas de observar, escuchar, y recordar lo que otros olvidaban. Había visto la muerte antes, conocía los temblores sutiles que preceden a la calamidad, y sabía cuando alguien mentía. Su primera visita fue a Edwin Langley, el primo de Vera, un hombre rígido, reticente, dueño de la granja Langley. Aunque hablaba con un tono bajo y triste, algo en él se sentía ensayado. Su hogar estaba impecable, demasiado, como si cada superficie hubiese sido limpiada de algo invisible. La señorita Hartley notó una repisa en la sala, un espacio vacío entre fotos enmarcadas donde claramente había estado una imagen. En el papel tapiz, un rectángulo pálido revelaba que fue retirada deliberadamente. Vera había estado distante, murmuró Edwin, revisando su reloj una y otra vez, desde lo del ternero en primavera. Sus nervios ya no eran los mismos, pero la señorita Hartley encontró la verdad, no en sus palabras, sino en lo que evitaba decir. Su traje era demasiado caro para alguien que se quejaba de estrecheces financieras, sus zapatos, demasiado nuevos, y en sus ojos no había tristeza sino cálculo. Más inquietantes aún fueron los rumores recogidos de Milly, la lavandera del pueblo. Ella recordaba haber visto a Vera con un pequeño diario de cuero durante sus visitas semanales. Un día, arrancó una página justo delante de mí, dijo Milly en voz baja. Le temblaban las manos, como si lo que escribió la hubiese asustado. Esa noche, la señorita Hartley regresó a la casa de Langley con el pretexto de entregar sus condolencias. Mientras Edwin se alejaba en busca de té, ella examinó discretamente la repisa de la ventana del cuarto de Vera, un escondite común para muchas jóvenes. Allí, encajado detrás de la pesada barra de la cortina, y casi deshecho por la humedad, encontró un trozo de papel rasgado, la tinta, manchada, pero aún legible. Si Edwin se entera, todo ha terminado. Las piezas se unían, pero la imagen seguía siendo difícil de alcanzar. ¿Qué había sabido Vera? ¿Qué había visto o hecho que la llevó a temer a su propia familia? Y luego, justo cuando el rompecabezas amenazaba con perder forma, el destino trataba otra carta. A la mañana siguiente, mientras la señorita Hartley estaba recortando los restos frágiles de sus rosas de verano, vio a la joven Lorna, casi 13 y generalmente muy charlatana, cayendo por el carril con un agarre apretado en una sobre amarillenta. Sus mejillas estaban sonrojadas, y sus ojos corrían como un pájaro asustado. Estaba claro que estaba tratando de pasar desapercibida, pero la voz de la señorita Hartley sonó suave y firme en el seto. Lorna querida, todo está bien. La niña se congeló, su labio tembló, y en su mano temblorosa, el sobre tenía la misma escritura aguda e inclinada que las notas anónimas encontradas en el cajón de Vera.
Algo oscuro se desarrollaba debajo del exterior del primer pueblo. La verdad, no se había ahogado con Vera Langley. No, la verdad estaba viva, respiraba, escondida en sombras, y la señorita Hartley había visto demasiado de la naturaleza humana para no saber cuando la muerte visita un pueblo una vez, rara vez viene sola. Se congeló al instante, sus dedos se rizaron protectivamente alrededor del borde de un sobre marrón, como si el contacto solo pudiera proteger su contenido de la exposición. Los ojos de Clara, vidriosos en todo momento, se apresuraron hacia la señorita Elira, de pie en silencio en la puerta del jardín, su presencia tan tranquila como una sombra pero pesada con percepción. La cara de Clara, juvenil y abierta como una página, pero sin marcar las tintas más oscuras de la vida, se retorció en la inconfundible expresión de alguien atrapado, no necesariamente en un maldito error sino en algo oculto. «Oh, Miss Elira», tartamudeó, casi dejando caer el sobre su voz quebradiza con inquietud. «Yo, no era quiero decir, solo necesitaba». Sus palabras se fracturaron bajo su propio peso, pero la señorita Elira, tranquila como siempre, solo inclinó la cabeza ligeramente y sonrió, un gesto que nunca fue simplemente amabilidad, sino una invitación sutil para desarmar. «Entra, querida», dijo suavemente, su tono envuelto en el cuidado de una abuela y la ventaja de un investigador. «Te ves bastante pálida». Estaba a punto de hacer un té, la compañía lo hace saber mejor siempre digo. En unos momentos, Clara se encontró ubicada dentro del cálido capullo de la sala de estar de Elira, rodeada por el débil aroma de lavanda y libros usados, sus manos temblorosas envueltas alrededor de una delicada taza de té, cuya calidez contrastaba con el escalofrío en sus venas. El reloj de tic-tac en el manto llenó el silencio entre ellos hasta que Elira, sin mirar hacia arriba, habló con ese despreocupado familiar que a menudo precedía a la revelación. «La muerte de Lenora debe haber sido un shock. Trabajaste con ella, ¿no?, en los archivos históricos». Clara asintió demasiado rápido. «Sí, señorita. Quiero decir solo a tiempo parcial. Durante las oleadas de catalogación, Lenora siempre fue muy precisa sobre las cosas». Los ojos de Elira parpadearon brevemente con una luz de conocimiento. «Me imagino que se enorgullecía de ese archivo». «Oh sí», respondió Clara. Su voz se volvió más estable mientras agarraba la rutina como una cuerda. «Mantuvo todo perfecto, los consejos alineados, el control climático registrado diariamente, incluso los manuscritos más antiguos se emitían tal cual». Elira asintió lentamente, sus dedos rodeaban su propia taza de té, y últimamente, algo fuera de lo común. Clara dudó, entonces se mordió el labio. Había estado allí más a menudo, horas a la vez, me iría y volvería, y su oficina aún estaría vacía. Me dijo que se estaba reorganizando. Pero, Elira provocó suavemente, sintiendo el peso detrás de la pausa de Clara. «No tenía sentido», susurró Clara. «Esa bodega ya está inmaculada. Cada libro mayor, cada estante etiquetado en su propia letra. Pero no me dejó ayudar. Dijo que prefería manejarlo sola. Pensé que tal vez estaba ocultando algo». Las palabras parecían hacer eco en la habitación. Elira vertió más té, calmo, estable, dejando que el ritmo calmara los nervios de Clara. «¿Alguna vez explicó lo que requirió tanto secreto?» Clara sacudió la cabeza, su voz cayó, se puso a la defensiva si incluso preguntaba. «Y luego, comencé a notar cosas». Sus ojos se movieron hacia la puerta instintivamente. «Una vez, olvidé mi bufanda y me doblé. Escuché voces en el sótano. No era solo la de Lenora, había un hombre. Voces bajas, calentadas, argumentando. No reconocí la otra voz, pero sonaba urgente, enojada». Elira permaneció inmóvil, sus pensamientos doblando hacia adentro. Clara continuó, su voz apenas audible ahora, como si decirlo en voz alta lo hiciera más peligroso.
Le pregunté a Lenora al día siguiente. Ella insistió en que debía haberlo imaginado. Dijo que las tuberías hacen ruidos extraños en el invierno. Sus labios se estremecieron. Pero señorita, no había tuberías cerca de ese corredor. Y luego, estaba el fuego. Los ojos de Elira se estrecharon ligeramente. ¿Qué fuego? 2 noches antes de morir la vi en el patio trasero, quemando papeles. No eran viejos, sino nuevos. Hojas frescas mecanografiadas, carpetas de manila gruesas, incluso algunas fotos, creo. Seguía mirando por encima del hombro como si temiera que alguien la estuviera observando. La respiración de Clara se aceleró. Después de esa noche, ella era diferente, nerviosa. Seguía revisando las cerraduras. Creo que alguien quería lo que encontrara, y se dio cuenta de que era demasiado tarde. Elira no habló, pero en su mente, los viejos recuerdos de la era de la guerra se agitaron, letras encriptadas escondidas en sacos de harina, libros de contabilidad secretos enterrados bajo las baldosas de la capilla, el frágil equilibrio entre la verdad y el silencio. Siempre fue lo mismo, alguien descubre demasiado y comienza a sentirse observado, seguido, cazado. Y ahora, Clara se sentó frente a ella, joven, asustada, sosteniendo los bordes de un rompecabezas empapado en las sombras. Lo que había comenzado en el sótano de ese archivo, no había terminado con la caída de Lenora, todavía se estaba desarrollando, todavía respirando el silencio, y Clara ya podría ser su próximo capítulo. Había sido justo después del amanecer cuando la señora Halbrey, una viuda tranquila conocida más por sus rosas que por sus opiniones, vio al joven Thomas Brick emergiendo del lado oriental del cobertizo del herrero abandonado, sus botas cubiertas con tierra húmeda y su camisa desgarrada en el dobladillo, como si se arrastrara por algo que él no debería haber tenido. La señorita Althea Cray, siempre la caminante temprana, y no por encima de disfrutar de una curiosidad discreta, fue testigo del mismo niño más tarde en la mañana en The Greengrocer, con las manos temblorosas mientras buscaba monedas para un montón de pastinacas. Sus ojos se apresuraron como una criatura consciente de ser vigilada, pero no fue hasta que el maestro de escuela local, el señor Linton, fue dejado por la cabaña de la señorita Isadora Flint con dedos temblorosos agarrando un sobresellado, uno que afirmó haber encontrado atrapado debajo de la pizarra de la escuela, que la tranquilidad de la inquietud realmente comenzó a revolver. La nota en el interior, escrita en una mano urgente pero temblorosa, solo lee: está debajo de las piedras del huerto. Dios me perdona. Esa noche la señorita Flint organizó una reunión tranquila para el círculo de preservación de las damas. Aunque la conversación no fue preservada, los torpes rumores rodaron sobre movimientos extraños cerca del huerto en el crepúsculo. Una figura vista baja entre los árboles y los débiles sonidos de la piedra de rejilla de metal. Pero cuando la señora Edwina Hartley sugirió informarlo todo a la gente Merrin, un silencio cayó sobre el salón, pesado e incómodo, hasta que la señorita Flint vertió más té y cambió el tema a crisantemos. A la mañana siguiente, la señorita Cray, impulsada por esa misma picazón de instinto que le había servido bien durante los años de ración, caminó por el camino largo, encontrándose convenientemente cerca del muro del huerto al igual que el señor Farrow, el sexton de la iglesia, quien salió de la rectoría con lo que parecía un libro de cuero bajo el brazo y una cara pálida como una vela. Ella lo vio cruzar el pueblo verde sin mirar una sola vez hacia arriba. Más tarde, juró que él se detuvo fuera de la tienda general, parecía susurrar algo en las sombras, y luego desapareció por el carril hueco. Pero fue cuando el gato de la señorita Flint se negó a ingresar al sótano, aullando y retrocediendo con la cola erizada, que algo más profundo hizo mella en su mente. Recordó que el repartidor había mencionado que las nuevas cajas de conservas se mantenían sobre el suelo ese año, hasta que el olor se aclare,
aunque nadie parecía poder explicar qué olor era. Y luego estaba el curioso hecho de que el abogado de Delu, el señor 15, había tomado 3 días no anunciados de su oficina, sin dejar ninguna dirección de reenvío, y regresó con una floja y repentina renuencia a discutir los límites de la propiedad cerca del Orchard South. Al final de la semana, lo que alguna vez fue una inquietud dispersa comenzó a tejerse en algo con forma a las torpezas de las deudas antiguas y las tumbas más viejas, los hechos fuera de lugar y los mapas redibujados, y una cláusula peculiar encontrada en una voluntad que databa de la fundación misma de la duda. Algo había sido enterrado hace mucho tiempo, por piedra y silencio, y ahora mientras el otoño presionaba su aliento frío sobre el pueblo, parecía que lo que estaba por debajo ejercía una fuerza tranquila e innegable. La niebla de la mañana se aferró obstinadamente a los setos como un velo vivo, sofocando el pueblo en un silencio que se sintió menos como ausencia de sonido y más como respiración contenida. La señora Liza Harrow, envuelta en su chal verde descolorido y armada con una mirada más nítida que cualquier detective, salió para lo que los aldeanos asumieron que era su paseo habitual, aunque quienes la conocían sabían que Eliza nunca caminaba sin propósito. Esa mañana, ese propósito pesaba más que de costumbre, impulsado por una inquietud que aún no podía nombrar. Su camino la llevó más allá de las viejas ruinas de Paloma, donde se detuvo al ver una escena muy peculiar. El señor Collingwood, el gerente discreto y generalmente puntual del banco de la aldea, emergiendo no desde los pasos delanteros de la mansión como se esperaba, sino desde los establos laterales, con zapatos y rostro inusualmente sucios, y un folio de cuero abultado bajo el brazo. Momentos después, apareció en la cabaña de Ambrose Weller, el abogado conocido por limpiar los asuntos más desordenados de la nobleza terrateniente, donde los dos hombres hablaron apresuradamente detrás de las cortinas cerradas por no más de 10 minutos, partiendo con gestos curiosos y expresiones rígidas y coincidentes, sin té, sin bromas, solo la eficiencia recortada de hombres ejecutando decisiones ya tomadas. Eliza marcó el minuto exacto en su pequeño cuaderno escondido bajo el chal, trazando mentalmente una red que comenzaba a latir con malicia silenciosa. Su atención pronto se desplazó a la figura del joven Tobias Harrington, único heredero de la finca, que entendió en lo que solo podría llamarse un intercambio desesperado con el Dr. Henley, quien había salido inusualmente temprano de su cirugía antes de que el reloj marcara las 9. Las manos del muchacho se movían con gestos frenéticos mientras señalaba el granero cerrado, y la cara del doctor se endurecía con cada palabra, hasta que finalmente asintió una vez y se volvió visiblemente perturbado. Eliza observó cómo el joven vacilaba, luego se deslizó alrededor de la parte trasera del establo, mirando nerviosamente sobre su hombro. Pero lo más inquietante fue la transformación que notó en Lucius Harrington, el hermano frío y de labios apretados de la difunta Clara Harrington. Solo una semana antes había sido visto llorando públicamente en el cementerio, pero ahora caminaba por la plaza del mercado con una energía que bordeaba la euforia. Se detuvo en el puesto de un tendero para comprar naranjas de sangre importadas, una indulgencia rara incluso en tiempos prósperos, y pagó con billetes frescos y nuevos. Es extraño verlo reír, murmuró la vieja señora Gleaves, que apareció junto a Eliza como un mal presagio, su voz apenas un susurro. Uno pensaría que acaba de heredar una fortuna, no que enterró a su única hermana. Eliza solo asintió, pero su mente se aceleraba. La noche anterior, el carnicero le había susurrado a su aprendiz que Lucius había venido a medianoche, preguntando por varias losas de hielo, una solicitud extraña, especialmente porque la casa de hielo del salón comunitario estaba cerrada por mantenimiento. Aún más extraño fue que el hielo fue entregado no a la cocina de la finca, sino a la entrada trasera del granero,
el mismo granero que ahora estaba bajo llave y donde se había visto merodear al joven Tobías. Luego estaba la cuestión de las 3 visitas separadas de Ambrose Weller, solo esa semana, cada una más corta, más silenciosa, y cada una seguida de la aparición de alguien nuevo en las puertas de Harrington, un asesor fiscal, un registrador de tierras, y esta mañana, un hombre con porte de detective de la ciudad vestido con ropa sencilla. Era como si todo el pueblo estuviera al borde de algo que supuraba, algo más profundo que simples disputas de herencia o chismes rurales. La niebla se levantó lentamente cuando Eliza regresó a su cabaña cubierta de hiedra, pero el peso en su pecho solo se volvió más pesado. Se sentó junto a la ventana, su té enfriado intacto, con los ojos no en el periódico sino en el granero a través de la colina lejana, sus tablones desgastados en pie como una mentira esperando romperse. Todavía no sabía lo que había sucedido dentro, pero podía sentir la verdad presionando contra el silencio como un grito atrapado tras labios cerrados, y estaría escuchando cuando finalmente se liberara. El crujiente aire de octubre tenía una quietud mordedora, como si el pueblo de Saint Altelm hubiera contenido el aliento sin intención de liberarlo. Las hojas secas se deslizaban a lo largo de los carriles adoquinados como pequeños susurros escondiéndose, y sobre el campanario, los cuervos hacían círculos lentos y siniestros. La señorita Evelyn Harwood, ahora en el invierno de su vida, se movía a través de esa atmósfera no como observadora pasiva, sino como centinela tranquila, quien había aprendido, durante el trabajo de inteligencia en tiempos de guerra, que el verdadero peligro rara vez llega con ruido. En cambio, se arrastra en silencio, en sonrisas que no alcanzan los ojos, en patrones que no tienen sentido hasta que ya es demasiado tarde. La reciente muerte de la joven Margaret Elwell había sacudido a la comunidad, pero solo en la superficie, etiquetada como un accidente, desestimada con tópicos habituales y enterrada con prisa bajo reconfortantes rituales litúrgicos. El asunto podría haberse desvanecido por completo de la memoria pública. Pero la memoria de Evelyn no era corta, ni su instinto fácilmente silenciado. Días antes de la muerte de Margaret, Evelyn había notado cosas pequeñas, cosas desgraciadas y tranquilas. Margaret se había retirado del gremio del altar, evitaba el contacto visual en el coro, y una vez, durante las oraciones de la mañana, había llorado en silencio a través de un himno que hablaba de pecado generacional. Evelyn no había presionado entonces, ella no era de chismes, ella esperó, observó, escuchó. Las sospechas se agudizaron durante los años en que las vidas dependían de saber quién dudaba antes de responder, quién se estremecía ante la palabra equivocada. En la mañana después del funeral, cuando la niebla aún se aferraba a la tierra y la campana de peaje resonó como una herida que se negaba a cerrar, Evelyn tomó un largo camino hacia la vicaría, no por hacer ejercicio, sino para rastrear la ruta exacta que Margaret a menudo había caminado, pasando el viejo árbol de linden, la cerca rota cerca de la puerta del cementerio, y la ruta exacta que siempre había recorrido, 3 horas atrasada. Cada esquina susurraba algo sin resolver. En la vicaría, el reverendo Sinclair la saludó con la calma practicada de un hombre que había enterrado más secretos que los feligreses, y aunque su tono era acogedor, sus ojos eran vidriosos de fatiga, como si el sueño se hubiera convertido en un extraño. Señorita Harwood, dijo, levantándose rígidamente, qué amable de su parte llamar. Ella aceptó la silla ofrecida, pero no perdió tiempo con bromas. En cambio, habló de Margaret, sus cambios en el comportamiento, su misteriosa solicitud de escrituras penitenciales, y lo más desconcertante de todo, su pregunta sobre la culpa heredada. La mandíbula del reverendo se apretó, miró a la chimenea, aunque no estaba útil, como si buscara consuelo en la vieja calidez. Ella vino a mí 3 semanas antes, dijo finalmente, preguntó si los pecados de un padre podían envenenar el alma de un niño.
La respiración de Evelyn se atrapó, pero ella permaneció en silencio. Él continuó. Ella pidió una copia de las Lamentaciones, y una pequeña botella de aceite de unción. Dijo que necesitaba limpieza, pero no dijo por qué. Su voz vaciló. Ella parecía asustada. No de alguien, de algo viejo. Evelyn se inclinó. Su expresión era ilegible. Y sospechaste que estaba en peligro. Una pausa. Sospeché que se había topado con algo que nunca fue encontrado nuevamente. Se puso de pie y se movió hacia la ventana, mirando hacia el cementerio, donde las largas sombras se aferraban a las lápidas como arrepentimientos demasiado viejos para confesar. Evelyn siguió su mirada, y notó algo que el reverendo parecía no estar dispuesto a reconocer, un nombre, débil pero legible en una lápida lejana. Abigail Sinclair, su hermana menor que había muerto misteriosamente 2 décadas antes en una caída que nunca se explicó por completo. Todo estaba alineado ahora. El pánico en los últimos días de Margaret, las preguntas crípticas, las repentinas reparaciones de la iglesia cerca de la cripta y el rumor, una vez descartado como mito de la aldea, que algo se había sellado debajo del piso de la capilla hace mucho tiempo. La piel de Evelyn se pinchó. Esto no se trataba de fe o ritual, se trataba de un pecado enterrado que regresaba a la luz a través del único descendiente que se atrevió a nombrarlo. Y alguien con poder en este pueblo, había asegurado que Margaret no viviría lo suficiente como para revelarlo. Cuando Evelyn se puso de pie para irse, sus ojos se demoraron en una carta a medias descansando en la rejilla del estudio. Solo una frase permaneció legible: ella sabe la verdad sobre Abigail. Evelyn no tembló, pero cuando regresó a la mañana gris sabía que este misterio estaba lejos de terminar. Tenía raíces que corrían profundamente debajo de la piedra y las escrituras, debajo de cada sonrisa y reverente arco, y si no actuaba pronto, esas raíces estrangularían a otro inocente antes de que el pueblo supiera que estaban viendo morir a alguien. Afuera, la lluvia de otoño se había espesado en una llovizna lenta y helada que bordeaba las ventanas de vidrieras de la rectoría en rayas de sangrado carmesí y oro, como si las paredes lloraran por secretos que ya no podían sostener. En el interior, el fuego crepitó con una inquieta inquietud, lanzando sombras parpadeantes a lo largo de las estanterías, donde los textos sagrados yacían silenciosamente junto a las verdades que mejor se quedan sin tocarse. El reverendo Alcott se sentó rígidamente ante su usado escritorio de roble. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rozaban el borde del cajón, dudando antes de que finalmente hablara. Señorita Winslow, me encuentro necesitando tu juicio sobre un asunto que he dudado en compartir con alguien, una cuestión de conciencia y me temo, consecuencia. Elara Winslow, investigadora retirada, cerró en silencio su paraguas y se acercó a la habitación, su mirada estable, limpia de humo y lavanda. Después de su muerte, quise devolverlo a su familia, pero algo me obligó a mirar adentro. Su voz se rompió ligeramente cuando abrió para revelar el núcleo vacío donde los himnos sagrados se habían preservado cuidadosamente alrededor de las páginas que habían sido alteradas quirúrgicamente, reutilizadas en un recipiente de confesión. Entre los versos y las anotaciones musicales, se encontraron entradas escritas a mano. Al principio, la sangre de Elara se enfrió al reconocer las iniciales de 2 personas muy respetadas de la ciudad, ambas con reputación intacta hasta ahora. Estaba rastreando los movimientos, murmuró Elara, reuniones de cita nocturna y codificadas. Alguien confió en ella, o tal vez alguien la subestimó. La cara del reverendo se volvió pálida. Ella vino a mí, aproximadamente una semana antes del accidente. Cuando se le preguntó si elegir el silencio sobre la exposición podría ser moralmente correcto, le dije que buscara la paz. Pensé que la estaba protegiendo, pero me temo, solo la hice más sola. Elara se convirtió en otra página.
y ella se estaba acercando a abrirlo. La voz del reverendo se rompió, pero el informe del forense mencionó signos de angustia cardíaca, sin causa clara, solo muerte súbita. El ara cerró el himnario con reverente finalidad, pero ella dejó esto, porque una parte de ella creía que alguien podría retomar donde lo dejó. Metió el himnario en su abrigo con lenta deliberación, su expresión como granito. Estamos parados al borde de algo vasto y enterrado, reverendo. Si estos registros son precisos, entonces la base de esta ciudad está agrietada por la podredumbre que nadie se atrevió a nombrar en voz alta. La sala se sintió más fría ahora, como si algo invisible se hubiera deslizado con la corriente persistente cerca de los bordes de la luz. El reverendo preguntó, con voz temerosa, no corremos, escuchamos, cavamos, y honramos el coraje de Lidia, no con elogios, sino con justicia. Cuando salió a la noche, la lluvia disminuyó por un momento, y el viento susurró a través de las paredes cubiertas de piedra como una voz que regresaba de la tumba, recordando a aquellos que todavía viven que la verdad, una vez descubierta, no puede ser reembolsada sin consecuencia. Cuando la señorita Elowen Harley salió del antiguo cementerio de hierro, los dedos enfriados del viento de otoño se enrollaron a su alrededor como una advertencia, afilada y conocida, susurrando secretos que solo los muertos se atrevieron a hablar. Agarrado con fuerza en su mano no era solo el folleto funerario de Alice Whitcombe, de 17 años, sino la tormenta de revelación escondida dentro del diario desgarrado y manchado de la niña, un diario que había descubierto enterrado debajo de una tabla de piso suelta en el vestuario desuso de la vestidora, medio quemado y convertido en cenizas húmedas. Dentro de esas páginas, garabateados en líneas desesperadas y desiguales, el pueblo con sus carriles y cabañas de piedra recortadas en hiedra, ya no parecía pintoresco sino teatral su serenidad, una máscara que se extendía firmemente sobre una verdad supuesta. Alice, enérgica y curiosa, se había topado claramente con algo antiguo, escondido en los huesos huecos del corazón espiritual de la ciudad, y por eso, había pagado con su vida. Su última entrada del diario había sido poco más que un garabato frenético a través de una desguaza desgarrada. Se encuentran nuevamente este jueves. Si desaparezco, no es el río, son ellos. La gente del pueblo había desestimado su muerte como un trágico accidente, un deslizamiento nocturno en la corriente que se mueve después del ensayo del coro, pero Elowen ahora sabía lo contrario. Ella ya no podía ser una observadora pasiva, decidida a enfrentar lo que yacía debajo de la superficie sonriente de la ciudad. Se volvió hacia la única persona que conocía que podría creerle, Verity Langdon, el ex archivero de la iglesia, que había sido exiliado en silencio de los asuntos de la parroquia, después de cuestionar demasiado sobre los subconjuntos sellados de la capilla y su constante relicario. Su reunión, aparentemente accidental cerca del borde del jardín del claustro, tenía el escalofrío del destino. Verity lo vio instantáneamente en la mirada embrujada de Elowen. Algo terrible había sido descubierto. ¿Lo has encontrado, no? Ella susurró. Regresaron de inmediato a la cabaña cubierta de hiedra de Elowen, donde el fuego del hogar crepitaba con calidez incómoda y el reloj de abuelo tic-taqueaba, amplificando la quietud entre sus palabras. Elowen desplegó cada pieza los pasajes codificados, la mención de un orden sable, y la brecha de registros inexplicable de la parroquia entre 1864 y 1882. Una vez que Verity había intentado investigar, solo para encontrarse expulsado de los archivos. Verity se puso pálida. Está comenzando de nuevo, dijo. Nunca se detuvo, respondió Elowen en voz baja. Simplemente cambiaron la forma en que se esconden. Con una mano temblorosa, Verity trajo una delgada llave de latón de debajo de su chal, la que nunca habían recuperado cuando fue despedida de sus deberes. Esto abre la bodega de la sacristía. Si queda algo, está ahí abajo. Elowen asintió,
su mente ya en marcha. Vamos esta noche antes de la reunión del jueves. Si esperamos, cualquier prueba que exista desaparecerá. Hubo una pausa, pesada y densa con miedo tácito. Afuera, el trueno retumbó a través de las colinas, como si la naturaleza misma se preparara para lo que estaban a punto de molestar. En ese silencio iluminado por la tormenta, su pacto fue sellado, no solo para descubrir la verdad sobre la muerte de Alice, sino para exponer la maquinaria antigua y secreta que opera debajo de los muros santificados de la parroquia. Lo que sea que los esperara en la oscuridad debajo de St. Jude's, Elowen sabía que no sería una simple cuestión de derecho o razón. Esto era algo más viejo, algo enterrado no solo por el tiempo, sino por la intención, y finalmente estaba lista para descender a la guarida del león, linterna en mano, con el conocimiento de que la verdad, sin embargo monstruosa, debe ser devuelta a la luz. Cuando la señorita Theodora Vale entró en el camino con el musgo que conduce a Stonebridge Estate, el cielo colgaba bajo con nubes del color de la plata empañada, y un viento mordaz se enrollaba alrededor de sus tobillos como algo vivo y atento. La mansión se alzaba en la cresta de la pendiente, envuelta en la hiedra arrastrada y los restos quebradizos de la glicimia muerta desde hace mucho, sus ventanas oscuras y poco acogedoras, sus chimeneas suspiraban humo en la quietud como confesiones reacias. Aunque su visita fue elegida bajo la apariencia de una llamada de condolencia después de la muerte prematura de Beatrice del Mere, la matriarca formidable y solitaria, Theodora no había venido simplemente para ofrecer simpatía, había venido a descubrir lo que se había ocultado cuidadosamente. La muerte de Beatrice había sido explicada como un trágico accidente, una caída entre sus queridas camas de invernadero durante una tormenta, encontrada con barro en las palmas y una lata oxidada agarrada en su pecho, una minúscula que una vez contenía papeles que misteriosamente nadie había podido ubicar. Pero Theodora había conocido a Beatrice, conocía su precisión, su testamento de hierro y, lo más importante, sus secretos. Fue recibida en la puerta no por el dolor, sino por Franklin del Mere, el único hijo, que llevaba luto como un traje mal personalizado. Su postura era rígida, su tono demasiado educado, y aunque sus palabras eran amables, se estrangularon por la misma tensión que se enrollaba en el aire de la casa. El silencio ácido, pesado, ofreció mientras la llevaba a la sala de estar, el hogar recién iluminado y el aroma del polvo quemado que se aferraba al aire. Sí, murmuró Theodora, sus ojos ya deambulaban, señalando los retratos familiares ausentes en las paredes, el bordeado del reloj del abuelo, el tenue aroma de alcanfor sobre algo más agudo, algo débilmente cobrizo, casi medicinal. El té que sirvió tembló en la taza mientras vertía, y 2 veces su mirada se movió hacia el pasillo, luego se apartó, como si temiera que alguien pudiera aparecer de las sombras. Cuando Theodora preguntó sobre el invernadero, sobre las circunstancias exactas de las últimas horas de su madre, el comportamiento de Franklin cambió, no con tristeza sino con sutil defensividad. Estaba confundida, siempre divagando sobre documentos viejos, cosas que ya no importaban. Pero Beatrice no era una mujer que divagara. Ella documentaba, ella conservaba, ella protegía lo que sabía, y si murió con esa lata en la mano, entonces había importado mucho. Theodora presionó aún más, expresando interés en los archivos del sótano, sabiendo muy bien que Beatrice había insinuado que las bóvedas familiares eran mayores que la finca misma, que tenían restos de los antepasados de Del Mere que habían traficado en más que tierra y ganado durante los años de guerra. La cara de Franklin se agotó de color. Las bodegas están en mal estado, húmedo e inseguro, no querrás ir allí, pero ella lo hizo, y con una sonrisa medida y un comentario bien ubicado sobre las famosas prácticas de almacenamiento de Beatrice, Theodora lo maniobró al borde del acuerdo reacio, la condujo a crujir los pasos de madera en una oscuridad que se sintió más gruesa de lo que debería haberlo hecho, el tipo de oscuridad que recuerda las cosas. Las paredes estaban húmedas con la edad,
y el aire zumbaba con el débil zumbido de algo eléctrico, algo que no debería haber estado allí. Detrás de las pilas de cajas polvorientas y cajas de botellas mal etiquetadas, lo encontró un panel en la piedra, más nuevo que el resto, pintado a toda prisa y sellado con la mano de un carpintero en lugar de un albañil. Detrás, libros contables, docenas, mapas, archivos, recibos en código, cartas firmadas solo con iniciales, evidencia de una operación extensa del mercado negro vinculada no solo a la finca sino a los nombres enterrados por la sociedad educada, el beneficio, los contratos de guerra, las personas desaparecidas vinculadas a los activos demasiado valiosos para dejar atrás. En el centro de todo, una red que Beatrice aparentemente había estado trabajando para desenredar antes de que alguien se asegurara de que nunca lo hiciera. Franklin alcanzó su abrigo, y por un momento el sótano se quedó quieto, sin viento, sin grietas, sin mundo exterior. «No tenías la intención de ver esto», dijo, con voz baja y temblorosa, como si lo sorprendiera más por su resolución que por sus propias acciones. Theodora no se estremeció. «El inspector Lorne ya ha sido notificado», dijo uniformemente. «Sus opciones son limitadas, pero la confesión aún podría ser su única redención». Franklin dudó, la respiración atrapada en su garganta como un hombre parado ante un abismo de su propia creación. En algún lugar por encima de ellos la propiedad gimió en el viento, vigas antiguas, tuberías gimiendo o tal vez la casa en sí susurrando su juicio. Y en ese largo silencio donde cada segundo se extendía como hilo sobre la llama, Theodora lo vio claramente en sus ojos. La casa no había enterrado sus secretos. Simplemente había esperado a alguien lo suficientemente audaz como para escuchar. La biblioteca de Tormer House se había mantenido durante mucho tiempo como un monumento olvidado a los secretos. Sus vastos estantes de roble se enroscaron en polvo, sus cortinas de terciopelo mordidas y pesadas con silencio, y en la penumbra ámbar, cada sombra parecía inclinarse hacia adelante, escuchando como si las paredes recordaran cosas que la vida había intentado enterrar. Fue en esta cámara de susurros y memoria en silencio que llegó la señorita Isadora Grey, la tormenta afuera cortando las ventanas con furia salvaje, su silueta enmarcada en la puerta como un presagio. Su expresión tenía la quietud de alguien que había venido no buscando respuestas, pero lista para entregar un cálculo. Se quitó los guantes con una precisión tranquila, su espada húmeda de gotas traseras en el piso del parquet, y colocó un cuaderno delgado y desgastado en la mesa como uno podría colocar un arma. Lawrence Ashcroft, sentada lánguidamente al lado del hogar con un vaso de cristal de puerto descansando contra su rodilla, le ofreció una sonrisa cortés y hueca. «Señorita Grey», dijo sin problemas, «tu visita fue inesperada». Su voz llevaba la sedosidad del encanto practicado, pero debajo de él el temblor más leve lo traicionó, e Isadora la atrapó, como un depredador que detecta presas heridas. «Me imagino que lo fue», respondió, los ojos escaneando las hileras de libros que no se habían abierto en años. Así como la desaparición de Eliza se consideraba inesperada por aquellos que no querían mirar demasiado de cerca. Ese nombre Eliza hizo que Lawrence se cambiara en su asiento, pero lo enmascaró con un sorbo de puerto. El vidrio temblaba muy ligeramente en su mano. Isadora no necesitaba que respondiera, el aire ya se había espesado con verdades tácitas. «¿La recuerdas? No», ella continuó, «chica tranquila, tímida, pero observante, demasiado observadora». Notó que las cosas pasaron por alto: los visitantes nocturnos, las facturas extrañas, los paquetes enrutados a través de los muelles de Ashcroft marcados como exportaciones de lácteos pero ponderados mal. Al principio no entendió todo, pero comenzó a escribirlo, y ella mantuvo ese registro oculto donde alguien desesperado por la verdad lo encontraba. Hizo un gesto al cuaderno, sus páginas arrugadas, con algo de tinta manchada por el miedo o las lágrimas. Nombres, tiempos, códigos de acceso, un mapa detallado de esta casa,
incluido el estrecho corredor detrás de la despensa que conduce directamente a su estudio privado. Usted fue inteligente, Lawrence. Utilizó el negocio de importación de su familia como cobertura para algo mucho más antiguo, mucho más oscuro que los productos de los mercados negros. Estas no fueron meras transacciones, fueron desapariciones. Niñas que no dejaron rastro, ni familiares para cuestionar la cuestión de los productos negros. Ausencia IR, porque las elegiste con cuidado, no, te alimentas de lo olvidado. El fuego se rompió violentamente en el hogar como si reaccionara arrojando parpadeos de luz en la cara de Lawrence, ahora despojado de su máscara genial, dejando atrás una mirada ajustada y atenta. Lo estoy. La voz de Isadora era baja ahora casi tierna, como una canción de cuna en un funeral. Por eso nunca se encontró su cuerpo, no, porque no dejaste un cuerpo, la borraste, o eso pensaste. Por un momento Lawrence no dijo nada. Se ha visto más sangre de la que puedes imaginar. Las cosas suceden aquí que nunca llegan al pueblo, y nadie me cuestiona. Nadie lo ha hecho, pero incluso mientras hablaba la ilusión estaba muriendo. Tomé la libertad de darle copias de cada página en el diario de Eliza, junto con fotografías del espacio de rastreo oculto detrás de su chimenea, donde se recuperaron fragmentos de un delantal ensangrentado esta mañana. La expresión de Lawrence finalmente se rompió, y lo que surgió no fue el miedo, sino furia, una especie de rabia ancestral, pasó a través del hombre que nunca se enfrentó a las consecuencias. Frío, pero cada silencio eventualmente se convierte en un eco, y el eco de Eliza era lo suficientemente fuerte como para derribarlo todo. Y cuando fue llevado a través de las sombras de su propia prisión ancestral, Dormer House parecía exhalar, como si la verdad finalmente hubiera quemado la podredumbre en sus paredes, y los fantasmas podían descansar, sabiendo que uno de los suyos había sido escuchado. La fachada de Harold, una vez tan meticulosamente construida con la precisión de un hombre que creía que su inteligencia lo hacía intocable, había comenzado a fracturarse visiblemente. Un buen temblor se abrió paso en sus manos mientras la señorita Evelyn Whitmore, sentada con calma engañosa en el extremo opuesto de la sala, continuó desagradable su costa mundial por la costa. Sus dedos se movían casi a lo largo de una longitud de la liga. Señor Penaligon, dijo gentilmente, su tono del tipo que podría usarse en un caballero anciano que había extraviado sus anteojos. Sus recientes intentos de parecer desconcertados serían mucho más convincentes si no fuera por las pistas muy específicas que su operación ha dejado descuidadamente. Harold se burló, pero el sonido murió en su garganta cuando levantó los ojos, pálido, sin parpadear y clínico, como un cirujano que se prepara para una incisión. Mi visita a su instalación ayer se registró oficialmente como una llamada de condolencia, e imagino que su personal no tomó ningún aviso particular de una anciana afligida que inspeccionó las esquinas con una mano temblorosa y una sobrepolibilidad que los alentó a ignorarme. Pero me di cuenta de que las unidades de refrigeración marcadas para el almacenamiento de lácteos fueron ajustadas con respaldos falsos, y las criadas de las cajas de mantequilla Better Beefs con el almacenamiento de la lechería, se ajustaron con respaldos falsos y las criadas. Cualquier producto lácteo se estira más allá de las líneas del condado. Su voz dejó caer una octava. El aire en sí parecía restringirse alrededor de sus próximas palabras, y Mildred Stanning, su empleada más antigua y más leal, ella conocía. El inspector Mallory, ahora garabateando a un ritmo furioso en su cuaderno, apenas miró cuando la tez de Harold palideció. Creo que Mildred comenzó a sospechar la verdad hace semanas. Su devoción al orden y la rutina la llevó una y otra vez a los almacenes más bajos, donde comenzó a notar las discrepancias, los registros de acciones alterados, las entregas hechas en horas impares, las puertas a las áreas a las que repentinamente le dijeron que no podía ingresar. Y cuando ella se apoderó de algo sobre algo, un lidero, o un barco erróneo que llegó a medias, ella documentó. Permitir eso, ¿podrías, Harold?
Evelyn se puso de pie, su voz ahora mezclada con hierro debajo del terciopelo. Te pusiste de pie para perder todo, incluida tu libertad. Entonces, cuando Mildred te enfrentó, tal vez ni siquiera de manera acusadora, sino simplemente, haciendo preguntas, golpeaste. Tal vez fue impulsivo, tal vez fue planeado, pero lo que siguió fue inequívocamente asesinato. La arrastraste al cobertizo agitador, el que rara vez usaba con poca iluminación y sin cámaras, y organizó un trágico accidente. El dobladillo desgarrado de su uniforme, la piscina de crema malcriada cuajada con rayas de sangre, las huellas de gran tamaño que conducen, pero no lejos, en la escena. Ella nunca dejó ese cobertizo, y creías que nadie lo cuestionaría, pero olvidaste algo, Harold. Levantó un pequeño trozo de papel amarillento, sus bordes arrugados, su letra meticulosa, pero desafortunadamente para ti, una vez enseñó ese código a mi sobrina durante las lecciones del domingo, y he leído cada palabra. Los hombros de Harold se hundieron. La pelea que se agotaba de sus ojos no se reemplazó por la culpa, sino por un temor lento y enrollado. El tipo que viene cuando un hombre se da cuenta de que las paredes no solo se acercan, ya se cerraron, ya que el inspector se levantó en silencio, asintiendo a los oficiales afuera. Susurró, siempre son los detalles, queridos, y yo adoro los detalles. El detective Mallory había dejado de tomar notas. Su bolígrafo se cernía inmóvil sobre la página. Sus ojos se encerraron en la cara cada vez más cenizada de Harold, un hombre cuyo colapso interno se había convertido en una actuación visible y desentrañosa. Lo que una vez se había fingido indignación, ahora fue reemplazada por una mirada hueca y desenfocada, la expresión de alguien que ya no lucha por la inocencia, sino que se refiere al golpe final. La voz de la señorita Evelyn Whitmore, baja y deliberada, cortó el silencio como una cuchilla a través de la seda. La ironía más cruel, dijo, casi tiernamente, es que la pobre Annabel ni siquiera vino a buscar evidencia. Todo lo que buscaba era claridad para su alma. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa verdad se asentara como polvo en un ataúd. La carta que solicitó, no una renuncia o acusación, sino una simple súplica escrita a mano por orientación, escondida entre las páginas de su libro de oraciones. Era su forma de luchar con lo correcto. Su conciencia era pesada, y sin embargo no tenía idea de cuán lejos se había extendido la podredumbre. Ella, sí, pero nunca imaginó el alcance de su corrupción, ni las profundidades que él se hundió para protegerla. Una quietud barrió la habitación, del tipo que precede a las tormentas o confesiones. El detective anciano dobló sus gafas con calma, y las colocó junto a la revista codificada que había recuperado, el testigo silencioso de Annabel desde más allá de la tumba. Y con ese simple gesto, Harold finalmente se rompió. Sus hombros se hundieron como un hombre aplastado debajo del peso de sus propios secretos. No estaba destinado a llegar tan lejos, murmuró, la voz plana, los ojos huecos como si viera una escena de su vida desarrollarse sin él. No se suponía que ella debía defenderse. Sus palabras no lograron nada, pero el daño se hizo. La admisión colgaba en el aire, cruda e irreversible, mientras que el inspector Mallory dio un paso adelante, deslizando las esposas sobre las muñecas temblorosas de Harold con una formalidad que parecía casi respetuosa, como si reconociera la enormidad del fracaso humano ante él. Pero la señorita Whitmore no dijo nada más, solo observaba cómo el hombre era llevado, su mirada no vengativa, sino sombría, como alguien que entendía que la verdadera justicia siempre tenía un costo. A medida que los otros partían, sus siluetas tragaron el anochecer en el oscuro anochecer. Evelyn permaneció en el salón, donde el fuego se había convertido en brasas y las sombras se aferraron a las paredes como la memoria. Se quedó sola en el silencio que siguió, mirando la silla vacía donde Annabel se sentó una vez durante el té,
corrigiendo los libros de inventario con escritura a mano y humildad tranquila. Aunque el pueblo de Elmisford pronto volvería a su ritmo habitual, pollos alimentados, puertas de las tiendas abiertas, los chismes intercambiados por los setos, el conocimiento de lo que había sucedido debajo de sus narices permanecería como una mancha invisible que no podría lavarse con la lluvia limpia. Para algunos, los titulares se desvanecerían. Para Eveline, el recuerdo de esa noche nunca se suavizaría. Se había hecho justicia, sí, pero no sin rasgar la frágil piel de la comunidad, exponiendo las venas de la codicia, la traición y la cobardía debajo de su encanto pastoral. Afuera, el viento susurró a través de árboles desnudos, y el primer aliento de invierno se acurrucó debajo de los aleros. Pero para Eveline Whitmore, algunos inviernos del alma nunca terminaron realmente. Simplemente se establecieron tranquilos y permanentes. Apagó la luz y susurró a la oscuridad. No es el crimen lo que nos persigue, es el silencio el que viene después. Gracias por unirse a nosotros para la confesión de Elmisford. ¿Sospechaste de Harold antes del desmoronamiento final, o este fue atrapado por las sombras detrás de su respetable sonrisa? Dime en los comentarios. Y si disfrutas de este escalofriante descenso al engaño humano, no olvides suscribirte para obtener más investigaciones dirigidas por Eveline Whitmore. Hasta la próxima. Recuerda, el mal rara vez usa cuernos. Lleva buenos zapatos, sonríe cortésmente y se mezcla hasta que es demasiado tarde.